En este video explicaremos las notas más características de la situación actual de las sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al de Venezuela. Esa situación puede ser descrita en referencia a 1. El mantenimiento de las sanciones, 2. La protección de los activos venezolanos en los Estados Unidos frente a acreedores que aleguen derechos sobre esos activos y 3. El mantenimiento de las operaciones de algunas empresas estadounidenses en Venezuela. En cuanto al primer punto, el mantenimiento de las sanciones se mantienen y se mantienen sin que haya habido cambios significativos en ellas. No se han impuesto nuevas sanciones económicas o financieras, pero tampoco se las ha levantado o modificado sustancialmente. Se mantiene asimismo el esquema básico de esas sanciones. Se sanciona al gobierno de Venezuela, no al sector privado venezolano en su conjunto, aunque se han sancionado algunas empresas y a sus dueños que el gobierno estadounidense ha considerado que ayudan significativamente al gobierno de Venezuela o que están involucrados en hechos de corrupción con miembros del gobierno venezolano. Dos hechos significativos a este respecto. El presidente Biden anunció el 3 de marzo de este año que, en su opinión, se mantienen las condiciones que dieron lugar a que en el año 2015 Barack Obama declarase que la situación en Venezuela constituía una amenaza grave e inusual a los Estados Unidos por estar caracterizada por la violación de derechos humanos, la persecución a los opositores políticos, las restricciones a la libertad de prensa, el uso de la violencia y una corrupción exacerbada, entre otros elementos. Las sanciones económicas y financieras impuestas al gobierno de Venezuela y a personas y empresas relacionadas con este se sustentan en esa declaración de 2015 y, dado que esa situación persiste en opinión del gobierno de los Estados Unidos, al hacer la revisión periódica de esas sanciones según las leyes estadounidenses, ha decidido mantener la vigencia de esa declaración por un año más y, por tanto, las sanciones económicas y financieras impuestas se mantendrán por ahora en vigencia. El otro hecho significativo en cuanto al mantenimiento de las sanciones lo es el que, a pesar de predicciones y comentarios por Twitter y medios de comunicación sobre la inminencia de una modificación de las sanciones que afecta al sector petrolero, la licencia 8J, que impone restricciones a las actividades de algunas empresas petroleras o de servicios petroleros en Venezuela, fue renovada hasta el 1 de diciembre de este año sin cambio alguno. Esto probablemente se debe a la posición expresada reiteradamente por el gobierno de los Estados Unidos sobre la vinculación entre cualquier flexibilización de las sanciones y el avance en las negociaciones en México entre el gobierno venezolano y la oposición, en procura de elecciones libres y de respeto a los derechos humanos. El gobierno estadounidense estimó que no se habían producido esos avances y, como consecuencia, mantuvo inalterado el ámbito muy limitado de actuación de las empresas estadounidenses mencionadas en esa licencia 8J. El segundo punto que debemos tratar es la protección de los activos venezolanos en Estados Unidos frente a acreedores que alegan tener derechos sobre esos activos. De esos activos, el más importante es la empresa Citgo, que cuenta con 3 refinerías, 45 terminales de almacenamiento de productos refinados y una red de más de 5.000 estaciones de servicio con su marca. Sobre esa empresa se cierne una amenaza de ejecución de una garantía constituida por el gobierno de Maduro sobre el 51% de las acciones de la compañía propietaria, que es una filial estadounidense de PDVSA. Esa garantía fue constituida para respaldar una emisión de bonos de PDVSA denominada Bono PDVSA 2020. Ante el incumplimiento en el servicio de esos bonos, algunos tenedores de estos han obtenido órdenes judiciales de ejecución de esa garantía, lo que llevaría a que Venezuela perdiera el control de Citgo. Además de estos bonistas, otros acreedores de la República o de PDVSA también aspiran a obtener de Citgo el pago de sus acreencias. En octubre de 2019, la OFAC emitió la licencia 5A, que estableció un plazo durante el cual no era posible realizar ninguna transacción comercial con el bono PDVSA 2020, incluyendo la ejecución de las garantías que lo respalden. Ese plazo ha sido extendido en varias oportunidades. La licencia actualmente vigente es la 5I, que extiende hasta el 20 de enero de 2023, el lapso durante el cual no podrán realizarse transacciones de ninguna clase sobre el bono PDVSA 2020, lo que impide que, al menos hasta esa fecha, los bonistas y otros acreedores puedan ejecutar su garantía sobre la mayoría accionaria de la compañía propietaria de Citgo o pretender cobrar sobre los bienes de Citgo.
Respecto del tercer punto, esto es sobre el mantenimiento de las operaciones de ciertas empresas estadounidenses en Venezuela, como ya lo he expuesto, es significativa la prórroga hasta el 1 de diciembre de 2022, conforme a la licencia general 8J, de la autorización para ciertas operaciones en Venezuela de las empresas petroleras y de servicios petroleros Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Durante esta prórroga se mantienen las restricciones que se venían aplicando a las operaciones de esas empresas, entre las que se cuenta que se trata exclusivamente de actividades ordinarias y necesarias para el mantenimiento limitado de las operaciones, contratos y otros acuerdos para la seguridad y la preservación de los activos en Venezuela. No están permitidas las operaciones petroleras clave, esto es las de perforación, levantamiento, procesamiento, compra, venta, transporte y embarque de petróleo o de productos de petróleo de origen venezolano. No se permiten los seguros o reaseguros sobre esas operaciones, tampoco el diseño, la construcción, la instalación, la reparación o las mejoras de cualquier pozo, infraestructura o instalación, así como la compra o la provisión de cualquier bien o servicio, excepto los requeridos por razones de seguridad. No se permite el pago de dividendos a PDVSA o a cualquier empresa que sea propiedad de PDVSA de al menos un 50% y se prohíben los negocios relacionados con la exportación o reexportación de diluyentes y los préstamos y subsidios a PDVSA o a las empresas propiedad de PDVSA. Una última recomendación. Evidentemente, el hecho más importante ocurrido en relación con las sanciones económicas y financieras en los últimos meses en el mundo ha sido el conjunto de sanciones impuestas por los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, entre otros, a Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania. Dado los lazos económicos existentes entre Rusia y Bielorrusia con Venezuela, sugerimos analizar si esas sanciones pudieran afectar cualquier relación contractual que empresas venezolanas tengan con empresas rusas o bielorrusas o con empresarios de esos países que pudieran haber sido sancionados por alguno de estos países o grupos de países. Para más información, los invitamos a consultar nuestras publicaciones en las redes sociales.